Bienvenidos a un nuevo video del Grupo de Estudios Nacionales. Esta vez trataremos de explicar la significación de los Tratados de Madrid y de Londres para Argentina, en tanto pérdida de su soberanía jurídica, material y económica en los mares e islas del Atlántico Sur. No desarrollaremos un análisis histórico sucinto ni daremos un análisis jurídico profundo sobre los tratados internacionales que se han firmado hasta la fecha. Eso ya lo han hecho varios autores e investigadores como José María Rosa, Scalabrini Ortiz, los hermanos Irasusta y Julio González, entre otros. Algunos más o menos especializados en el tema, pero dejando bien en claro la relación asimétrica y constante con la potencia anglosajona. Nosotros, el Grupo de Estudios Nacionales, haremos una exposición de esta relación de subordinación que significan los tratados de Madrid y de Londres, y un estado de la cuestión en lo que respecta a la situación endeble y grave para la soberanía argentina en lo que hoy se conoce como Mar Argentino. A su vez, haremos nuestras necesarias consideraciones y propuestas de salida de esta situación injusta y deshonrosa de sometimiento. Vale aclarar que la relación entre la élite parasitaria que ocupó el poder desde 1810 con el Imperio Británico es anterior a las invasiones inglesas. Provienen desde el siglo XVII, cuando el Río de la Plata era una zona de tráfico ilegal de mercaderías, pero que ante la lejanía, el abandono y la desatención de la corona española, sus habitantes, los del puerto de Buenos Aires, se dedicaron a traficar con portugueses e ingleses para poder subsistir en tan duras condiciones. Desde esos tiempos es la relación comercial con los ingleses. La lógica de esta élite, en principio portuaria, es de subordinación automática, una alineación y plegamiento hacia los intereses de la corona británica que se da de forma natural, instintiva. El porqué de esta poderosa y profunda lógica de subordinación se da por la coincidencia de intereses de ambas partes. La élite portuaria necesitaba subsistir y enriquecerse mediante el comercio y explotación de los recursos naturales propios, principalmente la ganadería, particularmente la venta de cuero, cebo y tasajo, y la corona británica necesitaba asentar su comercio en la entrada a los dominios españoles americanos, es decir, el Río de la Plata. Además, necesitaba extraer materias primas para alimentar su creciente industrialización y poder vender sus manufacturas en todo el mundo, pero en especial en el gran mercado de las regiones americanas, en ese momento territorios del Imperio Español. Se dio así una relación de cooperación desigual, en la que una parte se ve estancada, un tipo de economía primaria, agroexportadora, y la otra parte se enriquece y desarrolla una economía más compleja y diversificada que le permite tener dominio sobre los mercados del mundo. Los tratados de Madrid I y II son los que, en principio, renuevan las relaciones consulares y diplomáticas entre Argentina y Gran Bretaña, y finalizan el periodo de hostilidades entre ambos estados 8 años después de la Guerra de las Malvinas. Pero, y esto es lo fundamental, son los que dan derechos y garantías a Gran Bretaña sobre nuestro mar e islas del Atlántico Sur en lo que concierne a la ocupación, la exploración, la extracción y la explotación o conservación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos. Es un tratado llave que le abre las puertas a Gran Bretaña para avanzar sobre nuestra soberanía en un territorio que excede al disputado por la guerra. Entendamos que a Gran Bretaña no le interesa la posesión o la ocupación sustantiva de un territorio, no le importa o le da mínima importancia a las Islas Malvinas. Como territorio, lo que le interesa, y es uno de sus principios políticos hace 300 años, trades, not countries, son los mercados y la obtención de materias primas y recursos naturales de importancia, como los hidrocarburos y la pesca. Gran Bretaña ejerce el dominio a través de lo económico, con sustento del poderío militar. De esa forma, ejerce el poder sin demostrarlo, pero para ello necesita de intermediarios internos, que es justamente la élite anglófila y antinacional que ocupa el Estado argentino desde 1810, aliada a los intereses británicos desde mucho antes. Otra cuestión de importancia es el punto geoestratégico que el Atlántico suroccidental representa para Gran Bretaña y la OTAN, en tanto una avanzada hacia la Antártida, que es su próximo objetivo. Pero abundar sobre ello nos llevaría a otro tema y a más minutos en este video. Prometemos hacerlo en próximas ediciones. Entendiendo esto, los tratados de Madrid lograron darle legitimidad a la ocupación de Gran Bretaña en el mar argentino como nación más beneficiada. Esto significa ocupar con exclusión de otras naciones o con mayores derechos y facilidades, con su flota comercial y militar, toda la zona marítima argentina, desde los 40 grados sur, a la altura del sur del río Colorado, hasta los 60 grados sur, rozando el norte de las Islas Orcadas y el límite con la zona antártica, y desde los 64 grados a 350 kilómetros de las costas argentinas hasta los 20 grados oeste,
a 3.000 kilómetros de las costas argentinas. La ocupación marítima e insular es un hecho jurídico y real desde entonces, aprobado desde el Ejecutivo con la firma de Cavallo como canciller, por fuera de los cauces de los mecanismos constitucionales argentinos, pero triplemente oficializados, como dice la declaración en su punto 17, al ser entregados al secretario general de la ONU para que sea distribuido como documento oficial de la Asamblea General bajo el tema 35 de la agenda del 44º periodo de sesiones y del Consejo de Seguridad. El Reino Unido hará lo mismo entregando el documento a la Presidencia y a la Comisión de la Comunidad Económica Europea, y Argentina hará lo mismo con la Organización de Estados Americanos. Es decir, el reconocimiento de la Declaración Conjunta es internacional, y los avances de Gran Bretaña sobre el mar argentino lo es también. Gran Bretaña ocupa, explota y militariza la zona del Atlántico Sur con total impunidad, y debemos decir nosotros con total ilegalidad, haciendo honor a su origen y actitud piratas. Ante esta situación, ¿qué sucedió con las Islas Malvinas? Desde 1971, durante el gobierno de Lanusse, las islas, su soberanía propia, están protegidas por lo que se conoce como paraguas de soberanía, o técnicamente hablando, un resguardo de soberanía. Esto es muy importante y explica el devenir de la situación sobre las islas y de nuestra relación con Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Significa que no se avanza ni se cede, para ninguna de las dos partes, en la cuestión del reclamo de dominio sobre los territorios de las Islas Malvinas, por más que se realicen tratados que impliquen ocupar, explorar, explotar, extraer, viajar o comercializar sobre, en o a través de esa zona. Que Argentina firme convenios bilaterales con Gran Bretaña sobre compartir la zona sur del Atlántico, que pertenece a los dominios argentinos, no significa que se cedan los reclamos. El problema es que luego de la derrota en Malvinas, que posibilitó los tratados de rendición de Madrid, la única que cede materialmente es Argentina, y las Islas Malvinas gozan de un resguardo de su soberanía y permiten movimientos de buques de guerra, buques comerciales y paso o instalación de personal civil o militar ingleses o de la OTAN. Permiten la construcción de instalaciones y bases militares, la más grande del Atlántico Sur, y comerciales en su perímetro soberano, pero niegan todo contacto o tratativa con Argentina. Eso es una de las consecuencias de la Guerra de Malvinas. Por un lado favoreció o justificó la instalación militar de Gran Bretaña en esos mares y por el otro justificó a los isleños para negar todo tipo de amistad o acercamiento político o intercambio comercial con Argentina, lo que hace a Argentina nula material y jurídicamente en el Atlántico Sur. Los tratados de Madrid y los posteriores tratados, acuerdos o convenios bilaterales con Gran Bretaña se asientan siempre sobre ese paraguas, haciendo de la cuestión Malvinas algo suspendido en el tiempo, porque le conviene a Gran Bretaña y perjudica cada año más a Argentina en su soberanía territorial. Pero lo que es necesario resaltar, y nos permite ver el grado de entrega de nuestra élite gobernante, es que el paraguas de 1971 solo se circunscribe al territorio y a la situación de las Islas Malvinas, pero el paraguas de los Tratados de Madrid avanzan sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Es decir, el territorio que se comparte bilateralmente con el enemigo es todo el mar y territorios que pertenecen legítimamente a la jurisdicción argentina, al menos en el Atlántico suroccidental. Esta nulidad existencial se da no solo por una cuestión jurídica bastante ambigua y contradictoria en el Atlántico Sur, lo que ya es grave, sino por un desmedido desguace, desatención y desactualización de la Armada Argentina sobre nuestros mares, dejándolos inermes. Y nosotros nos preguntamos, con justa sospecha, ¿es esto parte de las imposiciones que nos hace el Estado vencedor sobre nuestra soberanía? ¿Hubo un tratado o cláusula secreta que establecía desguazar y desprestigiar a nuestras Fuerzas Armadas para poder proseguir de forma normal como nación, pero como nación vencida y dominada? Estas preguntas no nos asaltan por los acuerdos mismos, dictados en lenguaje solemne, técnico y falso, sino por la realidad que existe en nuestra presencia y seguridad en nuestros propios mares, una realidad que oficial e internacionalmente se reconoce como conflictiva entre dos estados, porque uno de ellos ocupa y explota con total soberbia y poderío material y logístico una extensa porción de territorio que no le corresponde bajo ningún argumento legal o legítimo, y el otro se autosomete por tratados bilaterales asimétricos, cediendo soberanía con tratados bilaterales, y se autodesguaza militarmente,
perdiendo poder defensivo ofensivo en su propio mar soberano, que internacional y jurídicamente reconoce como soberano, pero en la realidad se ve incapaz de aplicar esa jurisdicción por falta adrede de recursos humanos, materiales y logísticos. Pero hay un segundo tratado, el de Londres, firmado el 11 de diciembre de 1990. Ese tratado viene atado al anterior de Madrid en su punto 12. En efecto, ese tratado sí fue ratificado por el Congreso de la Nación Argentina de forma veloz, quedando como ley 24.184, siendo promulgada el 24 de noviembre de 1992. Ese tratado significó la privatización de los servicios o empresas estatales al capital foráneo, significó la invasión financiera a las empresas y capitales nacionales y significó también la protección legal que Argentina le cedía gustosamente a esos capitales británicos a cambio de nada. Es una rectificación y un agravamiento del primigenio Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825 y del tratado que firmó Roca en 1933, conocido como Pacto Roca-Russellman. Se protege las inversiones británicas, se les da facilidades varias y respuestas rápidas y altamente benéficas a cambio de nada. Los capitales y empresas se instalan en Argentina y llevan las ganancias hacia Gran Bretaña a cambio de nada. Si les va mal, no pierden, si les va bien, siguen y nos desangran como un parásito. Este tratado es el botín o las reparaciones por la guerra del Atlántico Sur. A Gran Bretaña lo que le interesa es el comercio, lo económico, extraer y explotar las riquezas de las naciones. Y nuestra élite gobernante hace tratados con ellos porque de esa forma se benefician económicamente en una relación que solo desangra y retrasa al pueblo argentino hace 212 años. Pero las empresas y capitales en los que le interesa incidir y explotar a Gran Bretaña son el gas, el petróleo y la pesca, es decir, recursos que se encuentran al sur del territorio argentino y en su mar. Es justamente aquí donde los dos funestos tratados de rendición funcionan en sintonía, el de Madrid que permite la navegación y ocupación ilegal de Gran Bretaña, pero enmascarada por la bilateralidad impuesta con Argentina sobre el mar argentino y el Atlántico Sur, y el de Londres, que permite la explotación y extracción ilegal, pero bilateral con Argentina, de sus recursos naturales en el mar argentino. Es esa bilateralidad impuesta, pero claramente asumida por las élites que ocupan nuestro Estado, pues la relación de subordinación asimétrica ahora pasa por declaraciones conjuntas y bilateralidad internacionalmente reconocida, con la que Gran Bretaña disfraza su ocupación y explotación ilegales en el Atlántico Sur. Pero también son esos tratados los que marcan una línea directa con los tratados con Gran Bretaña desde 1825, una línea de subordinación automática hacia los intereses británicos. Esta relación de subordinación que ahondó nuestro Tratado de Versalles no concluyó en 1990, ni se limitó a las consecuencias directas del mismo, sino que pareció ratificarse a lo largo de los años por la complicidad y autoría de aquellos que nos representan. Cuando asumió Mauricio Macri como presidente, no podemos dejar de lado su desconocimiento y la subestimación sobre la cuestión soberanía y Malvinas. En septiembre del 2016, durante su presidencia, se firmó el comunicado conjunto entre Argentina y Gran Bretaña, un eufemismo para otro pacto legal de coloniaje, conocido como Acuerdo Foradori-Duncan. Este acuerdo profundiza el sometimiento de nuestro país a Gran Bretaña. Establece, entre otras cuestiones, un régimen de consultas de alto nivel para la actuación conjunta entre los países en cuestiones internacionales. Léase la consulta al invasor sobre las relaciones diplomáticas de nosotros en problemas internacionales. Directamente, el acuerdo establece que Gran Bretaña se convierte en nuestra asesora sobre las medidas económicas fiscales que deberían tomar nuestro país para entrar en la Organización para el Desarrollo Económico, y se fortalece la relación entre ambas fuerzas armadas, tendientes a limar asperezas y establecer una comunidad de espíritu entre las mismas. Esto no puede entenderse sino dentro de la desmalvinización que registramos de larga data. En esencia, fortalece la posición y presencia británica en el Atlántico Sur. En el 2018, el Poder Ejecutivo emitió un decreto, el Decreto 872,
Por este, se instruyó a la Secretaría de Gobierno de Energía para que proceda a convocar a un concurso público internacional para la adjudicación de permisos de exploración con el fin de efectuar la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera. Nuestros representantes conceden permisos a empresas que se encuentran directamente relacionadas a intereses opuestos a los nuestros. Lo hacen a pesar del litigio, los factores e intereses estratégicos en juego y el riesgo explícito que su decisión arbitraria e ilegal supone para la sociedad en general y la soberanía nacional. Algunas de las empresas que ganaron los concursos fueron la petrolera británica Tullow Oil y la noruega Equinor. La adjudicación de permisos a favor de estas empresas asientan la posición británica en la zona de conflicto, en tanto el desarrollo económico justifica su presencia y existencia. Y esto no termina aquí. La resolución 436, firmada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Medio Ambiente Juan Cabandier, que autoriza la exploración para la explotación petrolera en 3 zonas del mar argentino, frente a la costa de Mar del Plata, a las empresas petroleras Equinor, Shell, volvió a reabrir la resonancia pública de esta problemática. Si bien la demanda social se orientó, no sin razón, hacia los posibles problemas ambientales que pudiera traer la misma, sin quitarle importancia a esta temática, recordamos que se estaría concediendo la explotación de nuestros recursos y dentro de nuestra plataforma a las empresas extranjeras que luego nos esquilan y nos venden el poncho tejido. ¿Qué lejos estamos de las pretensiones que elevaban el artículo 40 de la Constitución de 1949, que rezaba: la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social? Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía son propiedad imprescriptibles e inalienables de la nación. Habiendo presentado este panorama, ¿cómo salimos de esta relación? La salida a esta relación implica, en primer lugar, conocer a nuestros enemigos, reconocer sus métodos y desarticularlos. En el mundo y la realidad que nos encontramos, la política no cesó. La distinción entre amigos y enemigos sigue siendo una noción básica y fundamental. El enemigo sigue siendo aquel que nos perjudica con sus acciones y políticas impuestas sobre nuestra soberanía territorial y política, sobre nuestra independencia económica y sobre nuestra libertad legítima. La geopolítica, por otro lado, sigue siendo una herramienta de conocimiento válido al intentar comprender las relaciones de poder en su interacción con los territorios y el dominio de los recursos. Si no entendemos estos preceptos, lejos estamos de poder construir una política nacional firme y duradera. De esta manera, el Imperio Británico sigue siendo un Estado que nos arrebata nuestra soberanía. Esto se traduce, entre otras consecuencias, en miseria y hambre para nuestro pueblo. Por esta razón, debemos tener un adecuado conocimiento de estos tratados y sus consecuencias fácticas que nos afectan hasta el día de hoy. Por otro lado, el enemigo exterior se complementa con un criollo que nos vende, un cipayo que habita con nosotros. Es el enemigo interior, que sirve a los intereses individuales o partidarios y a los intereses de nuestros enemigos exógenos. La renuncia a nuestra soberanía es causada por esa casta parasitaria que gobierna y explota nuestra nación desde 1810, como ya dejamos aclarado al inicio. Es menester, por tanto, una adecuada identificación de estos individuos entreguistas, denunciar su complicidad con estos tratados que hemos analizado, neutralizarlos y juzgarlos merecidamente. En cuanto a nuestros lineamientos, necesitamos una política de defensa integral, moderna, factible y suficiente para poder hacer frente al ejercicio fáctico y real de nuestra soberanía, es decir, necesitamos una marina mercante para explotar nuestros recursos ícticos, una armada potente y defensiva para hacer frente a las depredaciones de nuestros mares, con el apoyo de una fuerza aérea competente, una política energética enfocada a explorar, extraer, explotar y administrar nuestras cuencas petrolíferas. Solamente de esta manera lograremos ejercer con hechos una soberanía fuertemente presente, única forma de ser realmente protagonistas de nuestro destino. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro video y de ser así, les recomendamos que nos sigan en nuestra página de Facebook y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta pronto.